Enlace al aula virtual. A ver, la semana pasada hemos quedado, bueno, un tema pendiente, dos videos, sobre qué era la soldadura exotérmica para la unión más fiable de conductores eléctricos. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver esos videos y luego de eso vamos a pasar a una unidad más del PEA general para el examen complexivo, que en este caso sería la parte de máquinas AC, ¿no? Entonces, durante este día y la semana que viene vamos a ver principalmente motores, ¿no? Máquinas, generalidades, el conexionado, cómo se ve físicamente el conexionado de motores 6, 9 y 12 terminales, ¿no? Vamos a ver lo más importante, lo que yo considero más importante para poder avanzar. Adicional a eso, les digo que el día de mañana no vamos a tener, Pero buenas tardes. buenas tardes, no vamos a tener videoconferencia, debido a que los docentes vamos a tener mañana evaluación de desempeño docente. Entonces, el día de mañana no nos conectamos, pero igualmente dejaré habilitada la información sobre los temas de la semana que viene para que los puedan ir viendo y cualquier consulta que tengan la puedan indicar en su momento de clase, ¿no? Entonces, vamos a ver hasta dónde avanzamos y los que quede pendiente lo veremos el próximo jueves, ¿no? Y de la misma forma, cuando culmine el tema de motores, la explicación, tomaré un pequeño test para ver eh, qué grado de conocimiento adquirido sobre el mismo, ¿no? Entonces, comenzamos con lo de soldadura y luego pasamos a máquina. Aquí, bueno, aquí ya tengo una diapositiva, principalmente de motores para 6 terminales y 12, ¿no? La explicación y cómo se hace conexionado físico. Hacemos por la parte de soldadura primero. Luego analizamos los videos. Todas las instalaciones eléctricas deben tener una puesta a tierra efectiva. Uno de los puntos base para asegurar la continuidad eléctrica en las uniones es la soldadura exotérmica. Sin duda, un área de negocio para el electricista. La unión entre piezas por soldadura presenta las siguientes ventajas. Las conexiones de soldadura exotérmicas producen una unión permanente o conexión, superior en funcionamiento comparado con cualquier conector mecánico o conector tipo presión, superficie con superficie. Bajos costos en los materiales requeridos para una conexión exotérmica en comparación con otros medios de conexión. La carga utilizada está en un promedio de 130 pesos. Se requiere una carga por cada punto de unión. Se requiere un entrenamiento mínimo para hacer una conexión, lo que evita mano de obra especializada. Las herramientas y materiales para efectuar la conexión son ligeros y portátiles. La calidad de las conexiones se puede revisar por simple inspección visual, sin requerir de ningún instrumento. Las conexiones no se deshacen ni sufren corrosión en la parte de la soldadura, independientemente del ambiente en que se destinan. Ahora bien, ¿cuánto debemos invertir? Para realizarla necesitamos molde para soldadura, con costo aproximado de 1.300 pesos. Existen diversos tipos de moldes, dependiendo de la unión a realizar. Carga, dependiendo del tamaño y marca, varían desde los 60 hasta los 130 pesos por consumible. Guantes térmicos o alguna protección que aísle el calor. Gogles para protegerse en el momento de la ignición. Brocha de cerdas naturales para limpiar el molde. Soplete para precalentar el molde. Chispero para provocar la ignición. Dúxil
que es una masa que cubre huecos, asegurando la reacción química. Todo con un costo promedio de 1.600 pesos. Ejemplificaremos el proceso de la soldadura exotérmica con una unión tipo cable de malla con varilla Copperwell. El molde cuenta con los orificios del calibre y posición para los conductores, un canal donde drena el producto de la ignición, así como un depósito para la materia de ignición. Se acomoda el molde de manera que los conductores queden centrados, debiendo asegurar que está bien apretado con las pinzas para evitar derrames de la fundición. El molde debe ser precalentado con un soplete para evitar fracturas y envejecimiento por cristalización debido al incremento de temperatura. Asimismo, debe colocarse dúctil en todas las ranuras para evitar derrames, así como prevenir la entrada de gases contaminando la fusión. Esto puede provocar burbujas dentro de la fundición. Una vez colocado el molde, se coloca la laminilla circular para sopesar la materia de ignición. Vaciamos la materia de ignición. Colocamos la pólvora. Dependiendo del tipo de molde, se coloca un caminito que asegura que la flama penetrará hasta la materia de ignición. Se cierra la tapa del molde. Colocado el guante térmico y con el chispero, se genera la ignición, teniendo cuidado de que ninguna parte del cuerpo quede de frente al agujero del chispero, evitando así quemaduras en piel y ropa. Una vez realizada la ignición, se debe abrir la tapa, siempre protegiéndonos del calor, y liberar el molde en caliente. Recuerda que la temperatura de la soldadura alcanzó los 1400 grados Celsius, así que debes tener cuidado de no tocarlo y en la parte que se coloque al retirarlo no sea flamable. Observaremos una unión con escoria. Con un golpe ligero, la escoria debe desprenderse de la unión, la cual debe estar libre de burbujas, partes negruzcas o escoria adherida, porque ello va en detrimento de su capacidad conductiva. Ahora bien, el molde debe limpiarse con cerdas suaves para evitar rayarlo, fracturarlo y por lo tanto perder su acabado. Lo que implica que uniones con acabado limpio allá arriba. del fabricante se indica el número de veces que puede utilizarse el molde. Y ahora se va Luego de ¿Mm? este hueco, Su parrilla, se está viendo. es así como Que realiza no haga la cosa de ahora. la exotérmica. Analicemos el video. Antes de hacer el análisis, quisiera saber si alguien ha visto o ha hecho en algún momento este tipo de soldadura. ¿Alguien ha hecho este tipo de soldadura? ¿Ha visto cómo se hace? Nadie. No, profe, yo no. No, yo tampoco, profe, nada. Para la compañía Tesca, profesor Sáenz estuvo trabajando poniendo ese tipo de soldadura. ¿Usted hizo la soldadura o ayudó a hacer? Ayudé a hacer, por supuesto, profe. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esa pólvora y esos equipos. Los tanques llevan alrededor del tanque de combustible, se ponen, eran 6, 8 puestas a tierra, Un las mallado. cuales consistían en ese tipo de soldadura, exactamente. Ese tipo de soldadura con una varilla para evitar la corriente estática del combustible y la caída de rayos para que funcionen como para rayos también. Claro, este tipo de soldadura principalmente es muy normal en la parte industrial, ¿sí? En la parte domiciliaria es poco visto debido a los elementos y el conocimiento para hacer la soldadura, ¿no? En sí, el procedimiento no es nada complicado, pero hay que tener la precaución debida debido a que se maneja a alta temperatura. Si se dieron cuenta, ahí indicaba un grado de la temperatura que es bastante alto. Hay que tener, se utiliza unos
unos guantes largos que utilizan los soldadores, se utilizan las gafas, ¿sí? Porque al tirar, ¿escuchan? Sí, Ya. en el momento de la explosión estábamos a 20 metros de la explosión, no estábamos muy cerca. Solamente las dos personas que manipulaban estaban a, qué sé yo, a 10, 15 metros y ahí explotaba eso. Sí, como dice eso, es una explosión, bueno, se genera una chispa interna interna en el molde. Y en sí no es nada complicado, pero hay que conocer el proceso. Primero pasar de ayudar, luego pasar a ser uno mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces la soldadura, como indica, no sale bien porque a los costados del molde no se le colocó la masilla adecuada. Esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? La parte de los lados, como indicaba en el video, ¿no? Esta parte de aquí. Aquí se le coloca una masilla especial y tiene que estar sellada para que no se abra la soldadura. A veces no se le ubica bien y sale mal. Toca cortar el cable y hacer de nuevo. O muchas veces la proporción de la pólvora, de la carga, no, es la carga, porque son dos tubos que se van, echa la parte que está dentro del tubo, ¿no? Y hay que saber la medida exacta, ¿no? Para que salga bien. En la actualidad existen ciertas ventajas. Por ejemplo, para hacer la ignición, aquí he hablado de un chispero, ¿no? ¿Verdad? Vamos al chispero. Este chispero de aquí. Este provoca la chispa, ¿no? En la actualidad ya no se utiliza esto. Existe un elemento que se llama ignitor. Usted ubica, conecta al molde y a distancia usted genera la ignición. Entonces evita posibles quemaduras. Segundo, las cargas en la actualidad ya vienen preparadas. Viene un solo tubito, ¿sí? Usted lo echa, ya viene la medida exacta para hacer la soldadura. Lo que hay que tener en consideración es que el molde esté limpio, no esté cuarteado ni nada, porque si no está limpio, está cuarteado, la soldadura va a salir mal. Y es como le indicaba antes, es un procedimiento que se hace mucho en la parte industrial. Y es bueno conocer, ¿no? Porque puede ser el momento que usted esté y le toque hacer y ya tiene conocimiento de cuál es el procedimiento, ¿no? Los moldes van a variar dependiendo la terminación de los conductores, ¿no? ¿Verdad? Puede ser que sea en una parte esquinera, puede ser que sea como aquí un tipo T para una continuación. Entonces, el molde viene para esa forma. Entonces, usted hace la ignición y automáticamente queda la soldadura, ¿no? Esta parte de aquí toca limpiarla. Limpiar, como dice el video, sacar la escoria, que quede bien limpia y verificar que no quede ningún elemento que pueda deteriorar mi soldadura. La ventaja principal es que es una unión permanente. A diferencia de hacerla con un perno que fácilmente yo puedo manipular o puede ser en el caso que se puede existir un falso contacto, ¿no? ¿Tenía alguna pregunta, Andrade? Sí, profe, buenas tardes. Ya usted me acabó de ampliar la duda. Acerca de la persona que tiene que estar una persona para hacer la emisión del fuego. Sí. En cambio, el método que usted está ahorita nombrando, el modificado, prácticamente ya no tiene por qué esa persona estar ahí cerca para hacer la emisión. Usted dice que ya hay un método de hacerlo de lejos, ¿no? Claro, se llama initor, es la parte que permite hacer. Ya no se ocupa el chispero, sino el initor. Ah, ya. Claro, Eh, por eso me eh, pregunto, porque en los videos que se ven
O sea, la mayoría están de cerca. Y tiene que haber una persona al lado para hacer la ignición del fuego. Esa es mi pregunta, profe. Sí, principalmente para evitar eso, que pueda sufrir una quemadura. ¿Sí? Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo se hace justamente un... Si alza la mano, ¿alguna pregunta más tengan antes de pasar el video? Sí, profe, buenas tardes. Disculpe. Dígame. Profe, yo le iba a preguntar si este tipo de soldadura también debe ser con un tipo de cable pues, específico, ¿cierto? Porque indicaba que era a nivel industrial. O se puede hacer con un cable convencional de una instalación residencial. Claro, por eso, mire, el molde se va varía dependiendo del tipo de cable y dónde lo voy a ubicar. En el caso industrial son cables desnudos, netamente desnudos. Pero sí se puede aplicar a vivienda, por eso tiene que... Aquí manda mi mami. Tranquila. Ya, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tiene que ser elegido el molde dependiendo de lo que uno va a hacer, el tamaño. Vienen por tamaño, por dónde voy a ubicar la soldadura, etc. Y se va a adaptar al conductor, ¿no? Andrade, tiene la mano alzada. Ya, profe, no, gracias, ya voy a bajar. Gracias. Ya. Entonces, pasemos con el video para que vean justamente cómo se hace. Dígame, Sai, disculpe, Sai, dígame. ¿Qué le iba a decir? A ver, Jefferson, de alzar la mano. Sí, profe. Otra pregunta, disculpe. La principal ventaja, porque usted ya comentó una, pero una principal ventaja, ¿en qué más ayudaría? Ya, De pronto en la durabilidad, ¿no? claro, va a evitar mayor deterioro. ¿Sí? No. Aparte de la fijación, va a evitar el deterioro. Por ejemplo, mire, en la parte industrial, principalmente en los mayados se hacen esto. Pero, por ejemplo, en las subestaciones, también necesita este tipo de sistema puesta, ¿no? ¿Verdad? Debajo de las subestaciones. Pero como son lugares que no se puede hacer generar ninguna chispa porque existen conductores que muchas veces están energizados, se utiliza la unión mecánica, el perno, para unir los conductores. Este principalmente lo ocupan en el mallado, en lugares abiertos que no va a causar ningún tipo de problema. ¿Algo iba a decir, saben? Profe, una preguntita. Dígame. Profe, así como Sí, profe, usted que explica, cuando utilizamos, yo por eso no lo utilizaba. A ver, ¿quién va a hablar? Cualquiera de los dos. hable compañero. Le comentaba que el perno no lo utilizaban porque se sulfataba allá en refinería. Por eso me indicaron que utilizaban ese tipo de soldadura para que haya una continuidad, que no se pierda la continuidad. Claro, los pernos solamente lo ocupan en la parte, como indico, debajo de las subestaciones, para unir los conductores, porque ahí no puede hacer usted la soldadura. Primero porque puede causar una chispa y como existen cables energizados puede causar un gran accidente. Entonces en los mallados se utiliza mucho y a veces se hacen varias soldaduras al día, bastante. A veces muchas veces hacen el mallado en un lugar, ya sabiendo la dimensión del mallado, y ese mallado lo llevan donde lo van a fijar. Dígame, algo que decir Tenante Ortiz. Sí, profe, es una curiosidad nada más. Lo que pasa es que usted dice que, bueno, no se utilizan en las subestaciones por el caso que hace la chispa. A lo que se refiere esto es que la chispa que produce es en gran magnitud o es simplemente algo pequeño, podemos decirlo así. Ya va a ver ahorita en el video, ¿sí? Ya. Es un medio de prevención.
porque debajo de una subestación no se puede hacer eso. Primero por la comodidad, evitar accidentes, etcétera. Existen muchos calendarizados que una pequeña chispa puede causar un gran problema. Entonces, ahí vamos a ver el video para que vean justamente cómo se hace el proceso, ¿sí? Empieza. Ya pusiste, ¿no? A ver. Ya está ya. Hola. Mi nombre es Richard y en este momento vamos a hacer una contribución a lo que es la parte eléctrica. Muchas veces, en internet no se puede encontrar este tema que es soldadura exotérmica, ¿no? Y bueno, voy a enseñarle más o menos el procedimiento y el tipo de soldadura que vamos a utilizar, ¿no? Y el conductor, por supuesto, que vamos a utilizar. Empezamos. ¿Ya, Vicente? ¿Listo? A ver, baja. Tenemos un conductor de cobre que sea de 120 milímetros, ¿ya? En línea lineal, ¿ya? Lineal tendido por todo este tramo de la zanja. A ver, enfoca. Todo este tramo de la zanja, ya que van a ser utilizados para lo que es todos los equipos dentro de la subestación. Ya vamos a hacer una soldadura para una derivación de un cable de 120 milímetros para dentro de una subestación. La subestación va a estar ubicada acá en esta parte. ¿Ya? Vamos a proceder. A ver si me ayuda acá, Vicente. Colocamos en posición el cable que vamos a soldar. En segundo caso, vamos a proceder a colocar el molde. Ya, pero antes de colocar el molde, procedemos a hacer el quitado de elementos ya extraños en el conductor. ¿Para qué? Para que tener una soldadura limpia. ¿Ya? Excelente. Excelente, como dice mi compañero. ¿Correcto? Tanto en el cable tendido lineal como en el extremo, ¿no? O la derivación que vamos a sacar en ambos lados, limpiarlo lo mejor posible, ¿ya? ¿Correcto? Sigamos. Colocamos el molde en esta posición, ya que es un molde tipo T, como le voy a repetir, de 120 milímetros por 120 milímetros, o mejor dicho 4x4, ¿correcto? ¿Ya?
colocamos en esta posición. Listo. A ver si me ayudas. Ok. Ya. Este es un molde especial, ya, para este tipo de conductor. Tiene varios orificios donde se va a insertar la prensa. Esta es una prensa para, creo yo, en su mayoría para todo tipo de moldes. Ya, esta prensa se va a utilizar. Es una ayuda porque va a sostener el molde que va a ser la soldadura. ¿Correcto? Empezó. A ver, Vicente, si me ayudas. Aprieta. Vamos a colocar la prensa. Ya, listo. Ya está. Ok, una vez colocada la prensa, una vez teniendo el conductor dentro del molde, procedemos a abrir. Ya, como ustedes ven, enfoca. Este molde tiene un orificio. Ya, en este orificio es donde se va a insertar lo que es el cartucho, ¿correcto? Vemos que acá en esta parte está cerrado por el mismo uso que tiene del molde. Vamos a buscar algo con que poder abrirlo, ¿ya? Correcto. Una vez limpio toda esa parte, procedemos a ponerle lo que nosotros le llamamos, ya, comúnmente en obra lo llamamos un plato, ya, un plato, una pastilla, ya, comúnmente lo llamamos. Y colocamos en la parte interna del centro del molde, ¿correcto? Ahí. ¿Listo? Como este es un molde de 150, ¿ya? 150 se dice por el hecho de que el tema del cartucho, ¿ya? Este es un cartucho de 90 y este es un molde de 150. Entonces hacemos cálculos matemáticos. Vamos a hacer la división para que quede exacto para el tipo de molde, ¿correcto? ¿Ya? Procedemos a echar. Abrimos y esparcimos toda la cantidad de cartucho. ¿Correcto? Ya. Bueno, como le vuelvo a repetir, este es un molde de 150. Y como ustedes ven, si lo enfocas, en un cartucho de 90 no te va a llenar el molde, ¿no? Y si no te va a llenar, lo que va a ocurrir es que cuando hagamos la soldadura, no va a cubrir completamente la parte del cobre o la parte del conductor, ¿no? No se va a poder soldar como uno quiere. Por eso que lo vamos a agregar la mitad de este cartucho, que por cierto es el último que ya tenemos, ya. Entonces
¿Ya? ¿Ya? Una vez colocado el cartucho, procedemos a cerrar. Y echamos lo que nosotros comúnmente llamamos iniciador. ¿Ya? El iniciador va a hacer que se encienda el producto químico que tenemos dentro del molde, ¿correcto? Ya. Ya. Listo. Voy. Bueno, ese es lo malo de ser importante, que lo llaman para todos lados. Bueno, esta es la parte última de la soldadura, ¿no? Una vez insertado el conductor, vemos el molde, ya, con la prensa. Y esta es una pistola, ¿no? Que le hicimos encendedor, ya, en pistola, claro, como su forma. Bueno, procedemos a encender, a ver si te alejas un poco. Bajamos la careta. Parece que no está completo. Tenemos. ¿Listo? Así que no está completo. Ya. Correcto. Esa es la parte donde ya produce la soldadura que nosotros llamamos soldadura acetálmica. Bueno, espero que se me haya servido esta instrucción, ¿no? Y veamos el resultado de esta soldadura acetálmica. ¿Ya? A ver. Estamos acá. Hay que tener cuidado porque esta parte es la que quema un poco más, ¿no? Creo que quedó perfecto. Bueno. Si ustedes lo ven, ha quedado en Perfectas condiciones. ¿Cómo? En perfectas condiciones del trabajo. Como ustedes ven, ha quedado en perfecto, como dice mi compañero, un perfecto trabajo, ¿no? Esta es la soldadura, esta parte. Bueno, esta parte que ustedes ven sale, ¿no? Ya está. Esta parte. Bueno, espero que les haya servido este video. Es una soldadura isotérmica de un cable de 120 milímetros por 120 milímetros. Gracias.
Cualquier nombre es Richard. consulta, a tu. Y compañero que está a mi costado se llama Vicente, carga pública. Bueno, eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video.